con cierto grado de seguridad en los niveles topográficos, por supuesto las densidades, haciendo la densificación de cada una de las capas como corresponde, porque si esto está topográficamente bien y las densidades no dan, también está rechazado. Y significa que no dan si ustedes tienen que compactar al 100% y le dan 96%. Evidentemente hay que recompactar. A veces recompactar significa colocar un equipo sobre la capa que está, dándole más pasada. Y a veces recompactar significa levantar toda la capa y rehacer la capa porque no hay manera de lograr una recompactación. Así que fíjense ustedes la importancia, digamos, que tenemos sobre los controles, a cumplir con los controles que necesitamos. Tanto los controles topográficos como los controles de laboratorio. Aquí se está tomando los niveles en eje y en borde. Borde, borde, eje, borde. Esto lo vieron en vías, lo reitero. ¿Por qué? Porque ustedes cuando me van a decir un proceso de construcción de cualquiera de los pavimentos que vamos a encarar, que vamos a hacer cualquiera de las etapas, si van a hacer una subbase, si van a hacer una base, si van a hacer una carpeta de rodamiento, me van a tener que decir qué controles se hicieron sobre la capa inmediatamente inferior de aprobación, de control, para poder ejecutar la capa siguiente. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta porque les voy a preguntar o vamos a consultar con ustedes o vamos a charlar con ustedes diciéndoles, bueno, ¿cómo es el proceso constructivo de un concreto asfáltico? Y el concreto asfáltico es, yo tengo la base estabilizada, granular imprimada, aprobada. ¿Qué aprobaciones hiciste? ¿Qué controles hiciste sobre? Bueno, y ahí viene todo esto que yo les estoy diciendo. Controles topográficos y controles de laboratorio, densidad. Aquí se está barriendo y se está limpiando la base para hacer el riego de imprimación. Y aquí se está imprimando. Esto me estoy adelantando un poquito. Pero querían que viera de todos los procesos, ya más allá de la compactación, cuál era el proceso, digamos, que tenemos. Y aquí ya está imprimada le han puesto un poquito de material para que no se levantara por el tránsito. Aquí ya está imprimada la base. Bien. Eso es un poquito que quería compartir con ustedes. Esta cuestión. Ahora vamos a ver. Vamos a empezar con la unidad 3. Ahí ya comparto. Vamos a empezar con la unidad 3, subrasantes. Muy bien. Nosotros dijimos a lo largo de todo este estudio que tuvimos, estas clases que estuvimos trabajando, que era muy importante tener un relevamiento del perfil edafológico de toda la traza, si era traza nueva, ¿no? Todo el perfil edafológico de la traza, conocer perfectamente los tipos de suelo que teníamos en toda la traza, ver qué tipo de suelo eran para sacar, por supuesto, ensayos, hacer ensayos de todos esos tipos de suelo que teníamos a lo largo de la subrasante, si era terreno natural, si era apoyo de un terraplén, si era en desmonte, conocer un poco los suelos en desmonte que tenemos. Todo eso tenemos que conocer los suelos para saber dónde va a estar apoyada nuestra estructura. Recién vimos este dibujo perfectamente en la clase anterior, en el momento anterior, vimos perfectamente cómo y cuál era la importancia de la subrasante en desmonte y en terraplén que nosotros debíamos tener. Evidentemente la subrasante no va a participar en forma directa del cálculo, pero sí va a tener un gran aporte. ¿Por qué? Porque es el apoyo de nuestra estructura. Esta estructura está apoyada en nuestra subrasante, sea en terraplén, como ven aquí, o sea en desmonte, como no lo ven, pero supóngase que fuera en desmonte. Debemos tener este tratamiento de la subrasante por debajo para poder
tener la seguridad de que nuestra estructura va a cumplir, va a soportar y va a tener la suficiente resistencia durante toda la vida útil de la traza para las cargas que van a transitar por este camino, por esta ruta. Esto es lo importante de la subrasante, tener la posibilidad. ¿Qué debemos hacer sobre ello? Sí, tenemos que trabajar. Se cortó. Yo cuando estaba dando... Un segundo. Decía que la subrasante debemos tener conocimiento de su conformación. ¿Qué tipo? Se corta, Roberto, se corta. ¿Se corta también ahora? ¿Ahora? Sí, dijiste tenemos que tener la subrasante, tenemos que tener conocimiento y ahí se fue. Bueno, es la internet que está molestando un poquito. Bueno, tengamos paciencia. Decía que la subrasante debemos tener perfectamente claro qué material la conforman, que se retiene, para tener perfectamente claro de tener los distintos tipos de suelos que nos colocar o vamos a calcular sobre ese suelo, en algunos casos de terreno natural, en algunos casos de terraplén que podemos seleccionar, que monte propiamente dicho. Entonces, es importantísimo conocerla, es importantísimo saber de qué se trata, es importantísimo saber qué hace estructura sobre ella, más allá de que no participe directamente, más allá de que no tenga una participación en el cálculo directo, pero sí debemos conocerla y tener muy claro y saber muy perfectamente. El estudio de la subrasante dijimos ya anteriormente que teníamos que hacerlo con un reconocimiento previo, según la traza definitiva. Determinación del tipo de suelo, pozo cada 500 metros, en desmonte y pozo cada 500 metros en terraplén y cada 1000 metros en desmonte. Aquí esto es si son suelos y si son lugares donde nosotros tenemos traza nueva, donde hay una traza. Por ejemplo, la variante de Palmira, esa es una traza nueva. You are now unmuted. Se va, Roberto, la traza de Palmira es una traza nueva y ahí se dejó de escuchar. Bueno, debiéramos tener, a ver si podemos regularizar un poquito. A ver, debiéramos conocer, si tuviéramos una traza nueva, hacer todos los estudios que dice aquí la filmina, la determinación del tipo de suelo, en terraplén cada 500 metros, en desmonte, en pozo cada 1000 metros. Por supuesto que esto es todo relativo, todo esto ya lo dijimos, que si cambia el suelo habrá que hacer los estudios un poquito más cercanos para definir exactamente dónde cambian los suelos, si hubiera cambio de suelo. Pero esto es para traza nueva. Si fuera traza vieja, traza existente, deberíamos hacer calicatas en la zona de banqueta. Se cortó, Roberto. No, se quedó en Calicatas, en la zona de Calicatas. Exacto. ¿A todos se le corta, che? You are now unmuted. Y a mí se me corta. Sí, se corta. Sí, a todos. ¿Vamos a hacer un tema? No vamos a cambiar ahora mismo. No.
No, es un despelote. Hay que armarla. Después la armamos para la otra, si quieren el Meet. No, pero esos son ustedes, cambien un segundo. Yo soy muy animal para cambiar a Meet. Soy muy básico, muy básico. Bueno, ahí lo podemos, a ver, pues sigamos, si se produce, si sigue con complicaciones, no sé cómo cargamos a mí después esta cuestión de las filminas. Tenemos que ver, creo que sí, lo sé, ya lo hicimos, pero no me acuerdo ahora. Fijémonos si no se corta, si se corta, bueno, hacemos la prueba. You are now muted. Ya me perdí dónde estaba. Bueno, estábamos con la... Estaba explicando, Roberto, que cuando es traza nueva se hacen los sondeos. Si es una traza ya existente, se hacían las calicatas al borde del pavimento, de la carpeta y banquina. O sea, la banquina y todo el pavimento. Exactamente. Eso también se hace de acuerdo a la distancia de las calicatas, se hace de acuerdo a la situación de la estructura. Si está muy deteriorada, se hará también cada 500 metros. Si no está muy deteriorada, un poquito más espaciada. Depende de la situación de la traza. Pero también en esas cuestiones donde vamos a estudiar trazas existentes y la estructura, hay que hacerle un refuerzo, debemos estudiar la subrasante y ver su situación y su estado. La foto que yo le mostré anteriormente, evidentemente la subrasante estaba muy embebida, ¿se acuerdan? La de la banquina. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer si hay una traza existente. Tratar de ver el estado actual de cada una de las partes, en este caso la subrasante que tenemos que estudiar, para ver si está embebida, si ha cambiado su situación, en qué estado está, si está muy saturada, si no está saturada, bueno, si está deformada, no está deformada. Debemos hacer esos estudios también. Así que la subrasante era un estudio, como estamos viendo aquí en este punto. Bueno, si fuera nueva, entonces se estima granulometría, presencia de sales. Vimos también que debíamos ver las propiedades de la subrasante que sea más resistente, que sea fácil de compactar. Aquí dice un CBR mayor de 6. Si tuviéramos menor de 6, deberíamos ver qué solución podemos aplicar a esa subrasante, que es lo que vamos a estudiar de aquí en más. La facilidad de compactación para un índice de practicidad menor de 6. Control de expansión menor. Perdimos, Roberto. Se quedó en control de expansión. Desde control de expansión. Bueno, voy a empezar de nuevo. Las propiedades que debemos tener en cuenta de la subrasante: resistencia, CBR mayor de 6. No significa que un CBR4 sea rechazada la subrasante. Deberemos ver si podemos mejorar su situación en cuanto al valor soporte. Facilidad de la compactación, control de expansión, esto sí, tenemos que ver de que no sea expansible la subrasante para que no tengamos problemas en el paquete estructural. Facilidad de drenaje, eso es obvio, el agua no debe estar dentro de nuestra estructura, menos la subrasante. Resistencia a la helada, esto es lo que les dije que vamos a ver inmediatamente después. Los pavimentos anticongelantes, que son pavimentos que se construyen pensando en que la subrasante no sufra ningún cambio de temperatura, ningún cambio de grados centígrados hacia abajo, es decir, que no se congele la subrasante. Esa es la resistencia a las heladas. ¿Por qué? Porque evidentemente... Ingeniero, perdón, Sí, ¿está mostrando las diapositivas? Porque no ven. ¿qué? Está mostrando las porque no se ven. No se ve nada. Como no se me están diciendo ahora recién, hace 2 diapositivas. A ver, espérate un segundo. No sé si más las ven, yo no estoy No, pero se viendo su acaba de pantalla. cortar hace 30 segundos nomás. Cuando dijo Claro, no, se que quería cortó. empezar con las propiedades. Ahí ¿Se perdió cortó. la diapositiva? Ahí está, ahí se está volviendo a compartir. No, cuando usted cortó, se fueron. Y después cuando volver, no. Ahora sí se ven. Bueno, ¿y se mejoró el audio un poquito o no?
Por ahora, Por lo menos mientras habló recién no se- Y yo también a usted lo escucho entrecortado, ¿eh? Sí, un poquito You are entrecortado. now unmuted. No sé quién habló último, un poquito entrecortado. Bueno, You are now muted. a vos te escucho bien. You are El now que estaba hablando unmuted. recién You lo are escuché now muted. entrecortado. Research. Bueno, continuemos. Y la próxima, si quieren, armo una plataforma y le paso la dirección de la plataforma de Meet y largamos por allá. No sé, como quiera. ¿En dónde estaba? Bueno, la resistencia a las heladas. Eso es el control de congelamiento de las subrasantes es importantísimo. Debemos tener un control. Ustedes saben que cuando se congela cualquiera, sea un suelo o lo que sea, sufre un hinchamiento, un cambio de volumen importante. Así que el congelamiento de la subrasante nos daría a nosotros la posibilidad de que ese hinchamiento sea más bien agua que contiene la subrasante, porque es agua y un hueco que con el paso de varias temporadas de congelamiento y de hielo, vamos a tener, por supuesto, ahí algún resistencia puntualmente después. La resistencia, bueno, que transmite la You are subrasante now se debe unmuted. You are now muted. Sí, se corta, Roberto. No sé, hoy debe dar mal en particular internet, pero sí se corta bastante. bueno, ¿querés que armemos una Meet y terminamos con esto, Alfredo? ¿Cómo querés? Como vos quieras, yo no soy muy experto en esta situación. No sé si el Terminamos con la alumno You are que se now ofreció, no sé cómo hace, si él la arma, cómo hacemos con las diapositivas tuyas. No, lo que pasa es que hay que armar. De lo que es ser joven, ¿no? Bueno, si mientras está hablando Roberto, vos lo podés ir armando, metele y aprovechamos estos minutos. Sí, lo que está. Y manden el link en el chat, así lo tenemos todo y lo tienen los ingenieros también, por favor. Bien, Para muy bien. todas las clases. Esa dirección que quede para todas las clases. Yo la puedo crear acá. A ver, déjame ver. Déjame ver. Espera, a ver, déjame un cachito. Hay que salir de aquí yo, ¿no? ¿O no? No. No, vos ingresá ahí, Roberto, a esa que publicó Gabriel. Ingresá ahí y entiendo que él te pone a vos como moderador, y entonces vos podrías seguir exponiendo con tu diapositiva. ¿Es así, Gabriel? No hace falta que lo pongan como. Creo que, o sea, Ah, bien, entremos ahí entonces a partir de ahora. Sí, nos metemos directamente y que empiece a presentar el ingeniero. ¿Y dónde está eso? Mandame la dirección. Sí, Meet. Bueno, Sí, estamos casi todos. ¿escucharon?
¿Se te escucha, Roberto? ¿Sí? Pero me escuchan por acá, Alfredo. Vos me escuchás por el botón. No me escuchás por el mic. Sí, sí. En Meet se te escucha. En Meet. Sí. El profe me parece que estaba hablando en la otra plataforma porque acá no se lo escuchaba. Gaby, se escucha con eco. Estás con el micrófono abierto en la plataforma. You are now muted. Sí, ahora también. Ahora Escucha también. claro. ¿Ahí está bien? Apagan los micrófonos en la... Ah. Escriban en la plataforma que nos movamos a Meet por las dudas. A ver. Creo que es un problema de la red del profe, de la conexión Wi-Fi. ¿A mí me escuchan? Sí, a usted sí. Y entonces, a ver, Roberto, pasará. Por las dudas, quizás habría que mostrarle cómo es la configuración de audio en caso de que, no sé, tenga otro micrófono y no se lo esté tomando Meet. Y El tema es que ustedes son jóvenes, ¿eh? Mira, No, Compartir pantalla. son jóvenes y nosotros somos viejos. A ver, para que lo llamo por teléfono. Me salgo un ratito, cierro el micrófono y... Ahí. no, pero ahí lo puedes cambiar, puedo ahí en configurar. configuración y ahí le cambias el micrófono que tengas. Todos los días se prende algo nuevo. Sí, sí, ahí lo Sí, estamos sí. viendo. Eso es lo que tiene que hacer el ingeniero. Quizás le convenga al ingeniero salir y volver a entrar, porque no creo que sea lo del no, se te configura solo el micrófono. ¿Me parece? ¿Y no será que todavía tiene abierto el aula abierta y por algún motivo no puede activar este micrófono? No, porque se le escucharía con eco. O sea, va, no sé cómo.
Sí, a todos nos sale, pero en ningún momento se escuchó. Por eso, y si sirve para el aula abierta directamente, No tiene la aula abierta, chicos. Está buscando la configuración y para habilitar el micrófono de él. Él nos escucha a nosotros. Sí, él los escucha a ustedes. Arriba a la izquierda le tiene que salir el permitir. A ver, ¿quién lo está mostrando? Gabriel. Gabriel. Sí, estás presentando. Y puede probarlo hasta que funcione. Está probando las 3 posibilidades o 4 que tiene, pero resulta que no se escucha. ¿Me escuchan ahí? ¿Me A ver. escuchó? ¿Me tienen ahora? ¿Me tienen? Sí, ahí se te escucha, Roberto. Perfecto. Sí, ahora lo escuchamos. Correcto. Ajá. Dale. 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 ¿Listo? Dale. Dale. Tu pantalla completa. Ajá. Permitime agregar, Roberto, que estos son uno de los motivos por los cuales odio a los jóvenes. Primero porque son jóvenes y uno ya está viejo, y segundo porque les parece tan sencillo todo esto. Ya. Bien. Bueno, pero con 54 años un pendejo tu viejo, Gabriel. Ah, no, bueno, ya estamos en el medio, estamos en el medio. No sé qué Espérate un pasó con segundo. Roberto, lo perdimos, a ver. Espérate un segundo. ¿Y cómo hago para compartir A ver, espera. No, ahí está, presentar tu pantalla, acá tengo que ver. A ver, te estoy poniendo ahí. Ahí se Ahí está lo- cargando. Ahora, no, 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 no. no, no. Ahora estamos viendo su pantalla. Sacá la mano de ahí. Ajá, y entonces. Directamente vaya al PowerPoint. Pasa el power y lo vamos a ver. Ah, correcto. Ahí. Perfecto. Y Ahí. Nuevamente odio a los jóvenes. Ahí Y está. con esto cierro. Y con sí, esto se cierro. ve claro. Sí, perfecto. Bueno, dejemos esta dirección. Ah, porque la creaste vos, querés que creamos. Bueno, creamos una nosotros. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. No, mirá, antes de irnos, voy a crear una dirección, y se las paso por cada. Bueno, no, después que nos vayamos, yo creo una dirección, se las paso para que tengamos la clase que viene, la miércoles, y la guardan en construcción. No, no, sí, José dio por mí porque le pasó lo mismo que a mí. A mí no me pasó todavía, me pasó esta clase. Pero José, no, pero no hay problema en crearla, yo lo creé. Lo que pasa, Bueno, dale, vamos. Bien. Bueno, entonces vamos con la resistencia.
la capacidad, bueno, acá esto es lo que nosotros vamos a tratar de mejorar de la subrasante, la capacidad de absorber y soportar las cargas de tránsito, por supuesto, y vamos a tratar de ver de que esa capacidad, estudiando el CBR y haciendo todo lo que podamos hacer, todos los trabajos necesarios para mejorar ese valor soporte del CBR, podamos lograr esa resistencia que necesitamos dentro de las posibilidades. Facilidad de compactación, ya lo vimos, deben ser fáciles de compactar, deben ser subrasantes que sean fácilmente compresibles, lograr una buena densificación y tratar de que esa compactación no nos dé un trabajo de sobremanera. De todas formas, eso va a depender del tipo de suelo, la facilidad de compactación. Si tuviéramos suelo tipo roca, alguna roca o alguna material, como dijimos, de terraplén de base en roca o una subrasante gruesa, el material va a ser complicado su densificación. Pero bueno, debemos lograr nosotros de que la compactación sea sencilla, sea fácil y para lograr una buena densificación. Eso es fundamentalmente eso. Facilidad de compactación para lograr una buena densificación. La control, después lo volvemos a repetir, debemos eliminar todos esos materiales que son susceptibles a expandirse, a cambiar su volumen, así que eso no debemos tenerlo como subrasante. Ya en esa etapa ya no lo debemos tener esos tipos de suelos. El drenaje, el del agua debe producir lo siguiente. El agua ya lo vimos con algún fenómeno de los terraplenes, disminuir la resistencia al corte, la erosión del deslizamiento de taludes, deformación de los asientos diferenciales, congelamiento del suelo, degradación de la base bituminosa que podría incorporarse por fisura. Así que el agua, evidentemente, no debemos tenerla, y si la tenemos, al agua debemos manejarla perfectamente y tenerla perfectamente controlada en cada uno de los procesos de densificación de subrasante. Voy a empezar con los terraplenes si quieren, terraplenes, subrasantes, subbases, bases. Debemos tener perfectamente controlada la humedad que vamos a estar incorporando a cada una de estas etapas. Así que bueno, esto es un poco la participación del agua en cada una de ellas. Ingeniero, Sí, una pregunta. Siempre que hablamos de subrasante, ¿nos referimos a la capa A de 30 centímetros? claro. Es la última subrasante, la cota inmediatamente que apoya la estructura. Sí, eso sí, pero para abajo, son 30 centímetros, se considera que es la... Claro, son los últimos 30. Perfecto. Sí. Esto ya lo vimos, drenaje, agua, todo lo que tenemos que tener presente. Vimos en vía que debemos tener aquí la napa freática a una cierta distancia de la cota de rasante, que estaban alrededor de unos 60, unos 80 metros, desde el fondo de cuneta para acá, aquí para aquí. O sea que esta agua aquí de la napa freática no debería intervenir bajo ningún aspecto en llegar a la subrasante, mucho menos. Debemos alejarla, y para eso ustedes, acá les voy a mostrar una foto, pero para eso hicimos los drenes, para eso hacemos las cunetas, para eso hacemos todo lo que tengamos a mano y todo lo que hemos visto hasta aquí, para tratar de que la napa freática no se incorpore y no tenga ninguna influencia en la subrasante, en la capacidad de recibir carga que nosotros le vamos a dar a esa subrasante que estamos trabajando. Esto acá ya, esto ya lo vieron, de todas maneras estoy mandando unas fotitos para que tengan presente. Debemos tomar todos los medios necesarios para bajar la napa freática, alejarla de la subrasante lo más posible, lo más lejos posible, y que no tengamos ninguna influencia sobre la misma. Todo esto ya lo vieron, drenes en ladera, la recolección del agua en drenes bajo el pie del talud o sobre la banquina. Esto sería en desmonte, también podría ser. Vendría aquí, si esto es el terraplén, hemos desmontado todo esto, tratar de que la ladera, la parte superior de la ladera, todo el agua que viene de la napa freática
conectarla y que no intercepte en la estructura que vamos a hacer aquí a la derecha, que estaría el apoyo de la estructura. Entonces, recoger todo y que no intervenga nada de esa humedad sobre la subrasante que vamos a estar utilizando el suelo, con la que vamos a estar utilizando el suelo y colocando la estructura sobre ella. Así que todo eso es lo que debemos hacer en subrasantes. La subrasante, vuelvo y digo, es muy importante defenderla, cuidarla, darle el tratamiento necesario para que a lo largo de la vida útil no cambie bajo ningún aspecto y bajo ninguna forma su condición. Esa condición que nosotros le hemos dado cuando la hemos trabajado, la hemos perfilado, la hemos compactado, le hemos hecho todo lo que teníamos que hacerle para que resista las cargas. Cuanto más CBR, cuanto mejor es en cuanto a su calidad, soporte, la subrasante y tenga todas estas propiedades que dijimos, por supuesto que mucho mejor va a ser la resistencia y la vida útil de nuestro pavimento. Y evidentemente nos va a dar a nosotros una estructura menor, un espesor menor de estructura, que es lo que vamos a intentar y lo que vamos a tratar de ver. Muy bien. Dentro de todos estos problemas que tuvimos, la acción de las heladas es uno de los fenómenos más complicados que tenemos en la subrasante. La subrasante, por acción de los fríos, el cambio de temperatura, en zonas de mucho frío, se congela o puede congelarse. Esa acción de congelamiento, esa acción de las heladas que vamos a tener en temporada invernal, fundamentalmente, son acciones muy destructivas. Entonces, lo que vamos a tener por esa acción de la helada son formación de lentículas de hielo. Esas lentículas de hielo que son formadas por la humedad que tiene la subrasante o por la humedad que tienen los suelos, esas humedades hacen que formen hielo y ese hielo, congele el agua y esa agua aumente su volumen. Ese aumento de volumen está siempre supeditado a una deformación del suelo. Todo esto es, por supuesto, si el suelo es susceptible a la helada. ¿Cuándo es un suelo susceptible a la helada? Evidentemente cuando tiene humedad. Frío primero, humedad después. Y ese suelo susceptible a la helada, si ustedes razonan un poquito, van a ser los suelos que retienen humedad. Y esos suelos que retienen humedad, si seguimos razonando, son los suelos finos. Entonces, esos suelos susceptibles a las heladas son los que nos complican un poquito. Si la helada alcanza esa subrasante. Lo que vamos a ver y vamos a tratar de estudiar es ver cómo trabajamos sobre eso. Las temperaturas de congelamiento deben penetrar al suelo, o sea que debemos tener un suelo susceptible, que tenga humedad, que haya retenido humedad, que el frío penetre en ese suelo y que por supuesto que si tenemos un suelo susceptible tenga agua, cualquiera sea, de cualquier forma. Puede ser de la napa acuífera, puede ser de infiltración acuífera, puede ser por retenido en los poros de vacío por radiación fina, porque hemos hecho una compactación y hemos excedido tal vez en algún punto algo de humedad, puede haber algo de agua libre en los suelos y la baja temperatura atraen y forman lentículas que atraen de otros poros el agua y se va formando una lentícula más grande cada vez que haya congelamiento. Eso se puede realizar en los periodos invernales 1, 2, 3, 4 veces al año y a la vez repetido esto en cada una de las temporadas. Así que imagínense el grado de destrucción que tenemos. Estos efectos perjudiciales de las heladas en los pavimentos produce una deformación y una rotura. La deformación puede ser uniforme, es decir, se puede levantar todo el pavimento de la misma forma. Podemos lograr un levantamiento uniforme de 1 centímetro a lo largo de kilómetros. ¿Cuándo? Y cuando el suelo es el mismo. Cuando el suelo es el mismo, tiene un suelo uniforme, entonces se deformará uniformemente el suelo. Si hay suelos distintos en distintos tramos de la traza, evidentemente la deformación será distinta. Algunos se hará 1 centímetro, el otro medio, el otro 1,5 centímetros. O sea que habrá deformaciones diferenciales, ya no uniformes, por
ese suelo que tenemos distinto. La profundidad de la napa freática tiene que mantenerse a igual distancia, evidentemente lejos de estos suelos. El suelo se mantiene con característica uniforme horizontalmente, suelo constante. Si ese suelo es así, esto se mantiene uniformemente. Si el agua está a una distancia uniforme, se mantiene la deformación uniforme. Si la profundidad de la napa es lo mismo, es uniforme. Todo esto es uniforme, se puede deformar uniformemente. Tal vez ustedes no lo noten o no lo notemos cuando se congeló todo. Y hay un levantamiento que es igual en toda la traza. Eso puede ser. ¿Qué pasa si el levantamiento no es uniforme? Hay diferencias apreciables de hinchamiento en zonas adyacentes, dando un desnivel muy pronunciado y muy objetable. Pero ¿qué pasa si aquí estos son uniformes? Los levantamientos producen microfisuras o fisuras a lo largo de estos levantamientos. Esto que estoy hablando no es que se produce de hoy para mañana, se produce con el congelamiento de hielo de varias temporadas. Entonces el pavimento lo que hace en varias temporadas sufrir el levantamiento y el descenso, Esto produce, más las cargas que siguen pasando por la traza, esto lo que produce son deformaciones. O deformaciones de abollamiento, o deformaciones por desprendimiento, o fisuración, o algún tipo de rotura que o quedar en la subrasante, o por producir hueco en la subrasante, a lo largo de los congelamientos de hielo en cada uno de los inviernos o cada una de las temporadas que tenemos de congelamiento de hielo a lo largo de la vida útil de la traza. Así que fíjense ustedes lo perjudicial que es el congelamiento, en este caso, de los materiales de la subrasante. Es decir, las deformaciones que produce y los daños que nos producen estos congelamientos. Bueno, acá, esto ya lo hemos visto, son drenes, ya les expliqué aquí los drenes que van sobre el eje de la calzada, yo se lo expliqué en vía, se los reitero ahora, pero esto no va sobre el eje de la calzada, no va nunca, porque si esto se tapa, usted imagínense, hay que entrar acá arriba en el eje del pavimento y sacar y romper para volver a tener el dren en funcionamiento. O sea, los drenes, imagínense ustedes compactar estas paredes, rellenar aquí, compactar el terraplén sobre esta estructura que no tiene nada que ver con lo que tenemos alrededor. Bueno, todo esto es un proceso bastante engorroso, así que los drenes dentro de la calzada, dentro del ancho de calzada, no van, no existen, no ponemos nada, todo fuera, todo fuera, en banquina o fuera del terraplén, el pie del talud, donde a ustedes les parezca más cómodo, pero fuera de la zona de calzada. La pérdida de resistencia durante el periodo de hielo, y esto va a estar dado debido al tipo de suelo, a las condiciones de temperatura durante el periodo de congelamiento y de hielo, a la cantidad y tipo de tránsito durante ese deshielo, al suministro de humedad durante el otoño, invierno y primavera, y a las condiciones de drenaje. No se olviden, y piénsenlo, de que cada vez que se congela y cambia de volumen, cuando se descongela, eso queda vacío, porque el agua se fue, drenó, se fue en verano. Volvió el invierno, volvemos a congelar ahí y volvemos a tener otro espacio un poquito más grande que el anterior y así sucesivamente. Eso es lo que produce, digamos, el congelamiento y el deshielo en los suelos. Todo esto que tenemos aquí va a ser de acuerdo al tipo de suelo. Evidentemente, si tenemos suelos finos que absorben agua, que absorben mucha agua o que tienen agua en su componente, como las arcillas, como los limos arcillosos, arcillo limoso, vamos a tener estos problemas de congelamiento muy seguidos. Si tenemos suelos que no, que son suelos drenables, por ejemplo, que tuviéramos suelos granulares, evidentemente no vamos a tener este problema. El agua va a drenar y se va a ir tranquilamente sin producir ningún tipo de efecto, sin ningún problema, sin ningún tipo de problema de congelamiento de la subrasante. Porque si está conformada por suelo granular, evidentemente la subrasante
va a tener un aporte estructural importante, un CBR importante, va a tener una capacidad de soporte importante. Para tener un suelo rasante granular, imagínense cómo debemos andar, debemos tener un suelo muy bueno y de características muy buenas. Por ejemplo, uno de esos suelos muy buenos que tenemos de subrasante, y para que ustedes tengan una idea, van por la 40, toman la 7, todo ese nudo que se hizo, el puente a nivel que hay en esa zona, todos esos terraplenes que ustedes ven de los puentes de salida que van yendo hacia Cacheuta o hacia Potrerillo por la ruta 7, la intersección de la 40, todos esos terraplenes se hicieron con suelo granular. Así que eso tiene un valor soporte extraordinario. Esas subrasantes no deben tener problemas de nada. Todos esos suelos fueron extraídos de la cantera que está hacia el este, que ustedes vieron que están ahí en el nudo ese, en esa intersección, en la cantera hacia el este. Bueno, ahí tiene un ejemplo muy, que lo conocemos todos, que hemos pasado por ahí, en los cuales tenemos unas subrasantes que no tiene problemas bajo ningún aspecto, más allá de que aquí en la zona no tenemos tantos fríos como para lograr que haya congelamiento de subrasante, haya problemas de congelamiento. No tenemos temperaturas tan elevadas, pero sí seguimos subiendo hacia arriba, evidentemente vamos a tener ni hablemos en Uspallata, ni hablemos en el paso allá en ¿cómo se llama? En Polvareda y en aquella zona, en la ruta 7. En el sur y toda la zona sur, evidentemente tenemos estos problemas. Siempre tiene que haber, evidentemente, para esto, un problemita de temperatura, un problemita de suelo y un problemita de agua. 3 componentes. Bueno, estos son características de material drenante, no viene el caso, pero siempre que haya material drenante debemos cumplir con relación de diámetro. Y ustedes saben que la relación de diámetro es de menor a mayor, es decir, mayor material granular hacia arriba, abajo, y menor hacia arriba. Es una cuestión de porosidad. Bueno, la clasificación de los suelos según la susceptibilidad de la helada para estos casos de suelos de congelamiento, vamos a tener F1, F2, F3 y F4. Esto es pura y exclusivamente para suelos susceptibles a heladas. La clase de suelo que van a tener para F1, F2, F3, F4 la tienen aquí en la columna siguiente, el porcentaje de finos que tiene cada suelo y el tipo de suelo típico para la clasificación HRB para estos tipos de suelo. Así que fíjense, si ustedes miran un poquito, los suelos F1, F2 y F3 son suelos prácticamente una mezcla. Si no son gravosos, son arenosos, o mezcla de suelos gravoso-arenoso, o mezclas en el suelo F3 ya teníamos algún tipo de mezcla de arcilla con suelos tipo gravas. Así que fíjense que acá hay una mezcla hasta el suelo F3. El suelo F3 tenemos que tener muy presente y ver bien, digamos, qué mezcla tenemos con ese tipo de suelo. Si tenemos F1, F3 o A1, perdón, A1, A6, A2, A6 para el F3. Ahí debemos ver, o A7, A7-1 o A7-6. Ahí debemos empezar a clasificar el suelo y ver si es gravoso, si tiene arena o si es un índice de plasticidad mayor de 12. Y eso, ver qué tipo de suelo es. Del F4 evidentemente son todos finos y todos son suelos susceptibles al congelamiento y a las heladas. Esto, lo que nos dice a nosotros fundamentalmente, es ver, de acuerdo a la clasificación de suelo que tenemos por tamaño de agregado, si es F1, si es F2, evidentemente no deberíamos tener problemas. Son suelos no susceptibles a las heladas porque son suelos drenantes. Es decir, dejan drenar el agua. Los suelos F3 habría que ver qué mezcla tenemos dentro de esos suelos para definir si son o no susceptibles o no, y los F4 son todos susceptibles a las heladas. Así que con esta clasificación de suelo
nosotros podemos pensar y podemos ver cómo podemos recurrir y estudiar los suelos o tener presentes los suelos susceptibles al congelamiento. Eso por un lado, clasificación de suelos según la susceptibilidad de la helada. Después lo que vamos a definir nosotros es el índice de congelamiento. El índice de congelamiento es nada más y nada menos que la diferencia que tenemos algebraica de temperatura entre la temperatura media diaria del día tomada a 1,10 metros del piso respecto de los 0 grados. La temperatura media diaria del día tomada a 1,10 metros del piso respecto a los 0 grados. Es decir, el día de hoy, supongamos, hizo menos 10 grados centígrados de promedio, porque se hizo menos 10 de promedio respecto de 0 es menos 10. Si hizo de promedio 10 grados centígrados en lugar de menos 10, 15 grados centígrados positivo, menos 0 es 15 grados. Esto es lo que ustedes hacen con este gráfico. En el mes de mayo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 31, lo que hacen es medir, o lo que hizo, mejor dicho, el investigador, es medir la temperatura media diaria respecto de 0 grados y graficarla, aquí. Y la graficó. Hasta llegar a un punto en que empezó la temperatura a bajar, a ser menor, a ser menor, a ser menor, hasta obtener estas curvas, esta curva que se obtiene. A veces así, como la ven ustedes bien marcada, y a veces es muy, 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 muy pequeña marcada. Casi el índice de congelamiento es mucho menor. Lo que se toma son las puntas de la curva, la convexa y la cóncava, los extremos de la curva, se mide la diferencia que tienen y ese es el índice de congelamiento. Es decir, cuanto mayor tengamos diferencia de temperatura, que no es nuestro caso en la ciudad, casi que no diríamos, sino es en alta montaña, en el sur, en Ushuaia, en esa zona, ahí tendríamos índice de congelamiento muy apreciable. Nosotros acá en ciudad tendríamos una diferencia de índice de congelamiento muy chico, casi que muy poco, muy poca diferencia térmica en el invierno con respecto al verano. Así que, sí. No, al aire. De esto tenés todos los relevamientos. Les estoy explicando cómo se hace la curva para obtener la curva grados día acumulada para determinar el índice de congelamiento de diseño. Entonces, de esto se toma para cada área, para cada zona, tenemos una curva definida. Entonces vemos, aquí está subiendo en mayo la temperatura, aquí en mayo empieza a bajar, es decir, no es nuestra curva esta, ¿no? Porque en junio y julio acá empieza a bajar la temperatura, esta evidentemente es del norte, de los muchachos de Estados Unidos. Entonces, lo que aquí es distinto, en lugar de bajar aquí, en lugar de subir aquí empezaría a bajar. Sería así y sería así. La curva nuestra al revés. Si vemos los meses, ¿no? Esto está graficado está estudiado ya con temperaturas del norte. Así que bueno, este es el índice de congelamiento y el índice de congelamiento va a variar. Varía de 0 a 2000, 3000 o lo que sea, o la cantidad que sea, el índice de congelamiento. También se puede estudiar la penetración. Podemos ver, por el índice de congelamiento, nosotros podemos ver y podemos definir después cuál es la penetración de la helada. Eso por un lado, por el índice de congelamiento. Podemos ver qué cantidad de metros penetró en el suelo o en cualquier situación que esté ese índice de congelamiento. Si no tenemos la posibilidad de tener, podemos usar esta expresión de Stefan Migrin, que lo que hace es una expresión de esta fórmula
algebraica donde ustedes tienen la penetración del suelo en X con esta formulita donde cada uno de estos términos, X es penetración de la helada, Y es coeficiente de corrección, o sea, lo que no nos interesa mucho saberla de memoria, lo que sí sepamos de que podemos también con esta formulita calcular la penetración de la helada, pero bueno, tenemos que conocer algunos términos bastante interesantes, por ejemplo, L, calor latente volumétrico es la cantidad de calor despedido por el hielo en la unidad de volumen del suelo. Bueno, medio complicadito para medir todo esto. Pero está y se puede conocer la penetración de la helada, si no con el índice de congelamiento tranquilamente. Características de las bases anticongelantes. Estoy dándole datos así, digamos, de qué vamos a trabajar y qué vamos a usar para hacer pavimentos anticongelantes. Las bases anticongelantes, la idea es darle un espesor de tal forma de que el congelamiento no llegue a la subrasante. Es decir, lo que voy a hacer y que vamos a estudiar es tratar de hacer una estructura que no permita que el índice de congelamiento o que la penetración de la helada con ese índice de congelamiento llegue a la subrasante. Que no llegue a la subrasante. O sea que voy a cubrir la subrasante de tal manera, imagínense ustedes, con varias frazadas. Esas frazadas son la subbase, la base, el carpeta de rodamiento. Esas frazadas son de tal forma de que mantengan la temperatura al no congelamiento de la subrasante. Esa es la idea. Que no penetre ese frío, ese índice de congelamiento, no llegue a penetrar a la subrasante. Esta es la característica que vamos a hacer de la estructura. Los métodos de diseño que vamos a ver, vamos a controlar la deformación de la superficie, vamos a proveer capacidad de soporte durante el periodo más crítico, que es el periodo de hielo. Dijimos que las deformaciones podría ser uniforme o no uniforme. La de uniforme dijimos que es la que mantenía a lo largo de la traza la deformación uniforme. Si es 1 centímetro, todo el largo se deforma 1 centímetro. Y la que no es uniforme es la que se va deformando en distintas formas. Por lo tanto, tenemos deformaciones que no son iguales y que producen alguna deformación longitudinal o transversal, produciendo algún fenómeno o alguna inquietud, alguna incomodidad en el tránsito, como por ejemplo lomos, o por ejemplo bacheos, o fisuras, o rotura, o desprendimiento. Esas son las deformaciones que nos producen, las deformaciones que no son uniformes y que son variables, ¿no? Al proveer la capacidad de soporte del suelo, bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver nosotros para que en el periodo de hielo, esa estructura que vamos a calcular no tenga ningún tipo de problema durante todo ese periodo, que es el más complicado, ¿no? En el periodo de congelamiento no habría problema porque el hielo está soportando un poco las cargas, pero cuando el hielo se va, queda hueco, entonces ahí es donde tenemos el problema. Entonces vamos a tratar de estudiar y vamos a tratar de ver cómo hacemos y cómo corregimos esos problemas con el de hielo presente. En lo posible, eliminar todos los efectos de las heladas, es lo que vamos a tratar de ver, limitar tales efectos permitiendo levantamiento aceptable, se permite que algo de la helada penetre la subrasante. Lo que vamos a hacer es tratar de evitar que llegue la helada al subrasante. Lo que vamos a hacer es tratar de que si se congela la subrasante, se congele un poquito y ver cómo y saber cómo se comporta mi estructura con ese congelamiento. Por otro lado, si no tenemos otra alternativa. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Para esto vamos a estudiar 3 métodos. Método de protección completa, método de penetración limitada de la helada subrasante y método de resistencia reducida de la subrasante. Esos 3 métodos son los que vamos a estudiar nosotros para tratar de solucionar los problemas de congelamiento, los problemas de baja temperatura en las estructuras de nuestros pavimentos. Y la clase que viene vamos a continuar con estos 3 métodos. Así que bueno, dejo de compartir.
salgo de aquí y armo la clase, les mando por el mail que tengo ahí copio los mails de ustedes y se los mando a todos la dirección de Meet para la próxima clase. ¿Estamos? No tenemos límite de tiempo acá, ¿no? No, acá no. No hay límite de tiempo. Bien, muy bien, muy bien. Y estuvo mucho mejor, realmente. Bueno, ingeniero. No se cortó casi. Bueno, me alegro. Me alegro. Listo, entonces quedamos así. Yo ya armo esto y les paso la dirección para tener la clase. Y esa clase, ese va a ser para siempre, ¿no es cierto? Obvio, esa queda para siempre, esa dirección. Sí, nos podemos volver a unir con el mismo link. Con el mismo link, correcto, José, gracias. Bueno, chicos, nos encontramos. Cuídense. Perfecto. Chao, hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao. Chao.